2. Clase obrera y sindicatos en la génesis del peronismo. Al analizar los orígenes del peronismo, el primer rasgo distintivo que aparece en relación con otros procesos germinativos de movimientos populistas es la importancia que el sindicalismo tiene en él como factor constituyente. Este dato es tácitamente reconocido por todos los observadores, pero en lugar de ser utilizado en la medida de sus posibilidades, analíticamente muy ricas, pues marca precisamente la distinción esencial entre el peronismo y otros regímenes nacional populares, se lo deja de lado, prefiriendo poner el énfasis en otros niveles de análisis para las conductas obreras, como las diferencias psicosociales que separan a los nuevos trabajadores de los viejos. Al minimizar el papel jugado por la organización sindical, se le quita de hecho al peronismo el elemento más nítido de especificación dentro del conjunto de los movimientos populistas y se aceptan, como consecuencia necesaria de ese desinterés, el doble supuesto que se halla habitualmente detrás de los estudios de participación obrera en el nacionalismo popular. En primer lugar, la tendencia a remarcar la debilidad del sindicalismo en el periodo anterior al populismo, su escasa representatividad y su aislamiento social. En segundo lugar, la inclinación a explicar la adhesión sindical en el momento de consolidación del populismo como el resultado de un vertiginoso crecimiento de las organizaciones gremiales hecho al amparo del Estado, mediante un proceso por el cual los viejos sindicatos y sus dirigentes tradicionales, que de acuerdo con la teoría aparecen como naturalmente opuestos a la manipulación de las masas por el líder demagógico, son desbordados por dirigentes sin experiencia que organizan a enormes contingentes de nuevos trabajadores, recientemente organizados, sin tradición asociativa anterior ni por lo tanto conciencia de autonomía. En realidad, la primera y la segunda imagen se encadenan, transformándose una en condición de la otra. El proceso de manipulación de las masas obreras por una élite ajena a la clase crece y se desarrolla sobre un vacío de organización proletaria autónoma. El apoyo de masas al populismo, pues, sería función de la inexistencia o existencia poco significativa de una organización sindical previa y de un rápido crecimiento de la nueva clase obrera que, con sus nuevos dirigentes y sus nuevas organizaciones, desborda los estrechos marcos asociativos existentes y se expresa a través de otros, creados por el Estado. Nuestra intención es contrastar estas hipótesis habituales a partir de un intento de particularización de aquel dato que marcábamos como peculiar para los orígenes del peronismo, la importancia que el sindicalismo organizado adquiere durante su proceso de gestación. Este punto de partida supondrá, en primer término, destacar la importancia relativa de las organizaciones gremiales en la Argentina a comienzos de la década del 40, y en segundo lugar, determinar hasta qué punto se dio entre nosotros, entre 1943 y 1946, momento en que el populismo es gestado, un proceso tan vertiginoso de crecimiento en los sindicatos como para suponer que en ese periodo de gestación se produjera una ruptura entre tradiciones ideológicas, organizaciones y dirigentes capaz de explicar al populismo como resultado de un corte interno en la clase trabajadora. Nuestra conclusión es que, en el proceso de génesis del peronismo, tuvieron una intensa participación dirigentes y organizaciones gremiales viejas, participación que llegó a ser fundamental a nivel de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo, y muy importante en el Partido Laborista. Este acento puesto en la actividad de los dirigentes y organizaciones tradicionales en los orígenes del peronismo
no significa descartar en absoluto el papel jugado por los obreros recién incorporados a la industria y por los gremios que efectivamente recién se organizan después de 1943, sino relativizarlo en favor de una aproximación alternativa al problema de la participación obrera en el peronismo que, más que destacar la división interna de la clase obrera, toma como punto de partida su opuesto, la unidad de esta como sector social sometido a un proceso de acumulación capitalista sin distribución del ingreso, durante el proceso de industrialización bajo control conservador que tiene lugar durante la década del 30. El supuesto que se halla detrás de este enfoque es que, previo al populismo, se desarrolló en la sociedad argentina un proceso de crecimiento capitalista sin intervencionismo social, y que esta situación determinó la configuración de un monto crecido de reivindicaciones, típicamente obreras, que abarcaban al conjunto de la clase trabajadora. Demandas que el sindicalismo trató de satisfacer sin éxito hasta que, entre 1944 y 1946, por acción de definidas políticas estatales, esa serie reivindicativa va encontrando solución, lo que se traduce en una inversión de las tendencias de distribución del ingreso nacional. Sobre esta base, la mayoría de los sindicatos, viejos y nuevos, articulan una política de alianzas con un sector del aparato del Estado, sin aplicar durante ese proceso y por el contrario reforzando, tal como lo indica la creación del Partido Laborista, sus pretensiones tradicionales de autonomía e independencia frente a otros sectores sociales. La fuerza sindical antes del peronismo. Como ya lo hemos señalado, la tendencia general en los análisis acerca de la participación obrera en los movimientos populistas y específicamente en el peronismo se orienta hacia minimizar el rol de los sindicatos en el periodo previo y a destacar, en cambio, el vertiginoso crecimiento organizativo bajo el amparo del Estado. La experiencia argentina entre 1940 y 1946 no parece confirmar esa imagen. El número total de organizaciones gremiales y afiliados en la Argentina en 1941, última fecha previa al surgimiento del peronismo, para la que se tienen estadísticas relativamente completas, discriminado por las confederaciones en que se hallaban agrupados, es el siguiente. Número de sindicatos adheridos a la CGT, 217, a la USA, 31, al FACE, 25, autónomos, 83, total de sindicatos, 356. Número de afiliados, en la CGT, 320.681, en la USA, 14.543, en el FACE, 13.550, autónomos, 82.638. Número de afiliados total, 441.412. En lo que respecta al número de afiliados, las organizaciones gremiales se hallaban en un proceso de crecimiento continuo desde 1936, con un leve descenso en 1941. Afiliación sindical, en 1936, 369.969. Hacia el año 1941, 441.412. La cifra de 356 sindicatos con cerca de 450.000 afiliados no parece insignificante, sobre todo si se la compara con el crecimiento que se producirá entre ese año y finales de 1945, cuando el movimiento nacional popular culmine su proceso de gestación. El censo de asociaciones profesionales que consigna los datos para 1941 los distribuye según ramas de actividad. Sobre el total de 441.412 afiliados, 144.922 pertenecen a ramas que podemos llamar industriales, 154.907
a trabajadores de transportes terrestres, aéreos, marítimos fluviales y portuarios, y 117.709 al sector típicamente de servicios. Dejamos fuera de la clasificación a actividades primarias, profesiones liberales y varios, con un total de 29.674 afiliados. En lo que hace al número de sindicatos, en el sector industrial se hallaban organizadas 103 asociaciones, en servicios 137, y entre los trabajadores de transportes y puertos 44. Desde el punto de vista del número de afiliados, el sector numéricamente más poderoso era el de transportes y puertos. Los afiliados en la rama de transportes terrestres virtualmente equiparan a los de todas las ramas industriales sumadas, seguidos por industria y servicios. En lo que hace a las ramas, el primer lugar en cuanto a número de afiliados es ocupado por los ya citados trabajadores de transportes terrestres, básicamente integrados por ferroviarios, seguido por construcción y luego por la rama que agrupa comercio, bancos, oficinas y seguros. No resulta fácil calcular el grado de representatividad que en relación con el conjunto de los asalariados tenía el movimiento sindical a comienzos de la década del 40. Pero un observador reticente en cuanto a enfatizar el poder de los sindicatos calcula que, para 1939, alrededor del 30% de los obreros industriales está afiliado a organizaciones gremiales y es cotizante de estas. Otro autor coincide con esa estimación para la misma época. Por otro lado, menos de una tercera parte de los trabajadores industriales del país y alrededor del 10% del conjunto de los asalariados estaban organizados, la enorme mayoría concentrados en Buenos Aires y Rosario. Partiendo, para 1941, de la gruesa clasificación en sectores que hemos realizado a partir de las cifras agrupadas en ramas por el censo profesional realizado ese año, la que nos otorga un total de 144.902 trabajadores industriales afiliados a sindicatos, y considerando un total de ocupados en ese sector para ese año de 729.731, la proporción de sindicalizados en la industria alcanzaría a alrededor del 20%, un porcentaje oscilante entre el 20 y el 30% de obreros industriales organizados no parece excesivamente bajo para un momento en que la afiliación y la militancia sindical debían luchar contra innumerables obstáculos. Hacia finales de 1945, la situación del movimiento obrero, desde el punto de vista de sus organizaciones, no había variado sustancialmente. En este aspecto, y considerando el peso que el sindicalismo tuviera en el proceso de génesis del peronismo, proceso que en diciembre de 1945 ya había madurado, las cifras de crecimiento a partir de 1941 nos indican que, en líneas generales, el apoyo gremial al populismo fue instrumentado por una estructura sindical en lo esencial preexistente, sin que pueda hablarse de una discontinuidad marcada con el pasado inmediato. Tal cual lo indica el cuadro comparativo, si bien desde el punto de vista del número de organizaciones el crecimiento fue muy grande, desde 156 a 969, es decir, una suba del 172.9%, en lo que hace al número de afiliados, el incremento fue mucho menor. De 441.412 se pasa a 528.523, es decir, un aumento del 19.73%, virtualmente similar al que se produjo entre 1936 y 1941. El gran salto en el número de afiliados se producirá recién hacia finales de 1947, en que la CGT congregará, según estimaciones, 1.500.000 afiliados.
para llegar a alrededor de 3 millones hacia 1951. Durante 1943-1945, que es el periodo que nos interesa en este momento, la estructura interna del sindicalismo no se modificó sustancialmente, pues pese a que se fundan entonces algunos importantes sindicatos, la mayoría de ellos paralelos a otros preexistentes, no llegaron a jugar institucionalmente con demasiado peso propio. Por el contrario, en algunos casos, la creación de sindicatos paralelos debilitó en un primer momento el número total de afiliados sindicales en aquellas ramas en que este proceso tuvo lugar. Si reagrupamos en sectores de actividad, como lo hicimos con los datos por ramas de 1941, las cifras de afiliación sindical y de organizaciones de 1945, podremos advertir que la composición interna de la organización obrera se mantenía en líneas generales, dentro de las mismas proporciones. Del total de 528.000 obreros organizados, 151.269 pertenecían al sector industrial, 118.634 al de transportes y puertos y 103.384 a servicios. El descenso que se advierte en el número de afiliados en estos dos sectores se vio compensado con creces por una suba vertical de lo que el código utilizado agrupa como varios, que aumenta de 23.000 afiliados en 1941 a 142.000 en 1945. El cuadro comparativo sería este: industrias, en 1941, 144.922 afiliados. En 1945, 151.269 afiliados. Transportes, 154.907 afiliados en 1941. Y hacia 1945, 118.364 afiliados. Servicios, 117.709 afiliados. Y hacia 1945, 103.384 afiliados. En otros, 29.674 afiliados en 1941 y hacia 1945, 155.236 afiliados. Considerando como criterio de reagrupamiento a los sectores, industria desplaza a transportes, aunque por rama de actividad los sindicatos que agrupan a estos últimos trabajadores siguen siendo los más poderosos. En lo que hace al número de sindicatos, el crecimiento por sectores es el siguiente. En 1941, industria con 103, en 1945, 425. En 1941, transportes, 44. En 1945, 122 sindicatos. Servicios. En 1941, 137 sindicatos. En 1945, 267 sindicatos. Los sindicatos de ramas industriales son los que proporcionalmente crecen más, desplazando a los correspondientes a servicios, que eran los más numerosos a principios de la década. El número de sindicatos aumenta entre 1941 y 1945 en todas las ramas. En donde el crecimiento es mayor es en la industria química y en gráficas, prensa y papel. En cuanto al número de afiliados, aumenta en actividades primarias, alimentación, química, confección, electricidad, espectáculos públicos, hostelería, metales, madera, servicios sanitarios, actividades del Estado y varios. Desciende, según las estadísticas oficiales, el número de contingentes en ramas muy importantes para la estructura sindical como comercio, construcción, transportes terrestres, textiles, transportes marítimos y puertos, gráficos, prensa y papel y comunicaciones. En todos estos casos, crece, como hemos visto, el número de sindicatos, por lo que una de las explicaciones para este descenso en el monto total de afiliados podría hallarse
en el desajuste que provocó la fundación de sindicatos paralelos, caso de los textiles y de la construcción, o las divisiones internas que se produjeron en los gremios de tranviarios, portuarios y empleados de comercio durante el periodo de estructuración del peronismo. Características del sindicalismo preperonista. Desde el punto de vista de las orientaciones predominantes en el sindicalismo, todos los análisis coinciden en señalar el año 1943 como un momento de ruptura, como el punto en el cual finaliza la etapa del sindicalismo tradicional, minoritario, orientado hacia posiciones izquierdistas y más basado en el oficio que en la industria, y nace el sindicalismo de masas ligado al aparato del Estado, generado a través de un proceso de disolución de toda la experiencia pasada. Sin embargo, esa discontinuidad recién tomará forma, y sin los drásticos rasgos que se le atribuyen, hacia finales de 1947. La diferencia de 4 años que establecemos con la fecha habitual no es secundaria, sino significativa a los efectos de evaluar el peso que el sindicalismo tradicional adquirió en los orígenes del peronismo y aún el impacto que esa influencia inicial tuvo sobre todo el proceso de participación obrera en el nacionalismo popular durante el paso de este por el gobierno y después de su derrocamiento. En realidad, hasta 1946-1947, las orientaciones del movimiento obrero se hallaban fuertemente ligadas con la secuencia anterior, cuyo origen ubicaríamos alrededor de 1930, de modo tal que para la articulación del apoyo sindical al populismo es más relevante el conflicto planteado en el seno mismo de los dirigentes tradicionales, como expresión de dos concepciones distintas acerca de las alianzas del movimiento obrero con otras clases y grupos sociales, que un supuesto corte entre estos y sus organizaciones tomadas en conjunto, frente a dirigentes y sindicatos nuevos. Más aún, un repaso a la lucha de tendencias que tuvo lugar en el movimiento sindical a partir de 1930 nos permitiría advertir la preexistencia de una corriente disponible para una alianza con sectores estatales y con un grupo de propietarios industriales, en la medida en que ese acuerdo fuera capaz de revertir una política de crecimiento económico basada hasta ese momento en un proceso de explotación creciente de la fuerza de trabajo. El ciclo de industrialización bajo control conservador abierto en la Argentina en la década del 30 supuso consecuencias sociales sobre la fuerza de trabajo más asimilables a las condiciones de los procesos de industrialización clásicos que a los que se adjudican a los países dependientes. Es decir, que en la Argentina no se produjo un simultáneo proceso de industrialización y distribución, sino un clásico proceso de acumulación basado sobre la explotación obrera. La historia interna del sindicalismo testimonia con bastante claridad las repercusiones que ese proceso adquirió sobre las orientaciones obreras. Entre 1930 y 1935, la capacidad negociadora del sindicalismo se vio duramente golpeada por la doble incidencia de las políticas que el capitalismo posee para disciplinar la fuerza de trabajo, el mantenimiento de una alta tasa de desocupación y la vigencia de medidas represivas. Es un momento de extrema debilidad para el movimiento obrero, que se manifiesta incapaz de enfrentar las consecuencias de la crisis económica. Un dirigente sindical de entonces comenta así la situación: con la desocupación obrera, total en unos casos, parcial en otros, el movimiento sindical, que estaba resentido por luchas internas agudizadas en su última década, había venido a menos, disminuido, tornábasele ilusoria toda actividad, y desde 1930 a 1935, escasas eran las que reunían condiciones de realizar acción alguna en defensa de sus afiliados. Los ferroviarios, cuya organización mantenían intacta,
viéronse obligados a aceptar serias reducciones en sus jornadas de trabajo con la consiguiente merma de sus salarios. Los trabajadores de la industria habían perdido muchas ventajas logradas en años anteriores. Las pocas organizaciones que se arriesgaban a la acción solo obtenían limitados resultados. Destacáronse, en ese sentido, las de los obreros de la madera, del calzado, del servicio telefónico y de la construcción. Hacia 1935, esa situación comienza a cambiar. El ritmo de la ocupación creció a partir de ese momento de manera sostenida y la capacidad negociadora del sindicalismo se robusteció. La primera consecuencia en el nivel institucional de esos cambios fue una modificación en la dirección de la CGT, producto de una crisis. A fines de ese año, los delegados de la Unión Ferroviaria, de la Fraternidad, de la Confederación General de Empleados de Comercio, de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Unión Obreros y Empleados Municipales, en esos momentos los gremios más importantes, declararon la caducidad de las autoridades de la CGT y nombraron una junta provisoria, con la principal tarea de convocar a un Congreso Constituyente de la Central Obrera. Pero el principal argumento manejado por los dirigentes de las organizaciones sindicales más poderosas, controladas por afiliados o simpatizantes del Partido Socialista, era que la CGT había encubierto con la consigna de presidencia política una actitud conciliadora frente a los gobiernos de Uriburu y de Justo. La palabra de orden, dice el manifiesto dado a conocer por los nuevos dirigentes, no puede ni debe ser para los trabajadores la de prescindencia. De esta crisis de finales de 1935 quedará, por un lado, la CGT, desde entonces controlada por los socialistas y la Unión Sindical Argentina, reconstituida tras su disolución a mediados de la década anterior, en la que participarán los sindicatos desalojados de la dirección de la CGT y otros gremios, sobre todo del anterior, que no aceptaban la supremacía socialista, propugnando en cambio una orientación de tipo sindicalista, deslindando la acción de las organizaciones gremiales de la de las agrupaciones políticas. La USA irá perdiendo paulatinamente importancia a principios de la década del 40, solo contará con 14.000 afiliados contra más de 300.000 de la CGT. Esta, por el contrario, comenzará a crecer sostenidamente. El cambio en las condiciones económicas facilitó la posibilidad de la movilización obrera. La desocupación comienza a descender, robusteciendo la capacidad de negociación del sindicalismo, mientras que los salarios reales, en cambio, se estancan o aún bajan, aumentando el monto de reivindicaciones insatisfechas. El momento es, además, desde un punto de vista organizativo, favorable a la creación o robustecimiento de nuevos sindicatos en ramas de la industria, así como al paso de la organización por oficio a la organización por industria y a la organización de federaciones nacionales. Esta nueva situación, favorable especialmente a los comunistas que comienzan a coparticipar de la dirección de la CGT, a partir de su influencia en nuevas federaciones nacionales, como la de los obreros de la construcción y en nuevos sindicatos como metalúrgicos y textiles. Hacia comienzos de la década del 40, la situación del sindicalismo desde el punto de vista de las tendencias predominantes era la siguiente. La CGT, que abarcaba a la mayoría de los trabajadores sindicalizados, en cuya dirección participaban socialistas, comunistas y sindicalistas. La USA, liderada por dirigentes sindicalistas y sindicatos autónomos, también de orientación sindicalista. Las luchas obreras en el periodo previo al peronismo.
Ya hemos hecho referencia a las características del proceso de acumulación capitalista durante la década del 30 y a las consecuencias más generales de este sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esta situación aparece reflejada en los memoriales y petitorios presentados periódicamente por las organizaciones gremiales a la Cámara de Diputados y en las intervenciones de los dirigentes obreros en las reuniones de la CGT. En abril de 1943, el Departamento Nacional del Trabajo reconocía, en un informe elevado al Ministerio del Interior, que la situación del obrero se había deteriorado pese al auge industrial. En tanto se logran diariamente descomunales ganancias, la mayoría de la población se ve forzada a reducir su nivel de vida. Esta tendencia se advierte en las series sobre distribución del ingreso para ese periodo, que van marcando un deterioro creciente de los asalariados en la riqueza nacional. Pero como hemos señalado, la explotación de la fuerza de trabajo estaba acompañada por un aumento constante del nivel de ocupación, que se acentúa en el periodo inmediatamente anterior al cambio de gobierno en 1943. La coincidencia de ambos factores, crecido monto de reivindicaciones gremiales y alta tasa de ocupación, reforzó las posibilidades de acción sindical, lo que se manifestó en el crecimiento sostenido de las organizaciones gremiales y en su capacidad de movilización. Volcando los datos oficiales sobre huelguistas y huelgas en números índice y agrupándolos por periodos, se puede apreciar el repunte de la movilización obrera operada con posterioridad a 1935. Número de huelgas entre 1926 y 1930, 100. Cantidad de huelguistas, 100. Cantidad de huelgas entre 1931 y 1935, 62.45. Cantidad de huelguistas, 86.36. Cantidad de huelgas entre 1936 y 1939, 71.29. Cantidad de huelguistas, 146.63. El aumento en el número de huelguistas que se opera a partir de 1935 y que alcanzará, como veremos, dimensiones aún mayores en 1942, significó, además, una extensión de la movilización hacia los grupos de trabajadores peor retribuidos. Sucesivamente, el salario real de los huelguistas se distancia más del salario real del conjunto de los trabajadores, tal como lo indica el cuadro. Salario real de los trabajadores hacia 1929, 100. Salario real de los huelguistas hacia 1929, 100. Salario real de los trabajadores hacia 1939, 97. Salario real de los huelguistas hacia 1939, 67.82. Simultáneamente, se acentúa la reivindicación salarial como motivación de la mayoría de las huelgas. En porcentaje, hacia 1934, 42.86% por los salarios. Hacia 1939, 81.63% por los salarios. Desde el punto de vista de los huelguistas involucrados según cada una de las causas, el predominio de las reivindicaciones salariales es aún más notorio. Hacia 1934, 75.91% por los salarios. Hacia 1939, 94.77% por los salarios. Esta creciente movilización obrera no encuentra, sin embargo, los resultados buscados. Un alto porcentaje de las huelgas se pierde o se tranza y la menor proporción es la de triunfos. El porcentaje de huelguistas involucrados en los conflictos que obtienen las reivindicaciones reclamadas es bajo, lo que, obviamente, acentúa la insatisfacción y las tensiones. Resultados obtenidos por los huelguistas sobre el total de obreros en huelgas. Obreros en huelgas ganadas, en 1934, 2.41. Perdidas, 55.93. Transigidas, 41.66.
Hacia 1939, obreros en huelgas ganadas, 18.39, perdidas, 6.3, transigidas, 75.31. El número de obreros favorecidos por la firma de convenios colectivos tiende a descender permanentemente. Convenios colectivos elaborados, renovados o modificados. Hacia 1936, 13 convenios. Establecimientos afectados 1535. Trabajadores que abarca 67.811. Hacia 1940, convenios 7. Establecimientos afectados 439. Trabajadores que abarca 20.750. En líneas generales, este proceso tiende a acentuarse al comenzar la década del 40, para alcanzar su cima en 1942. Interesa detenerse especialmente en ese año, pues se trata del último previo al proceso de estructuración del nacionalismo popular, de modo tal que puede servirnos como ejemplo para apreciar la capacidad de movilización del sindicalismo en la Argentina. Todo el periodo que arranca desde 1939, año en que, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de industrialización sustitutiva adquiere nuevos impulsos, se caracteriza por un aumento sostenido de los niveles de ocupación, mientras el salario real se mantiene estancado o crece muy poco. Esto lleva a una agudización de los conflictos y de la movilización obrera, hasta llegar en 1942 a cifras topes. Número de huelgas hacia 1939, 49, representando el 100%, y hacia 1942, número de huelgas 113, representando un aumento del 230.61%. En cuanto hace a participación obrera en la vida sindical, mientras el número de reuniones tiende a descender, descenso atribuible a las restricciones emanadas del estado de sitio, el número de concurrentes, si bien también desciende con respecto a 1939, lo hace en proporción menor que el de reuniones. Número de reuniones en 1939, 7.089. Número de concurrentes, 389.588. Hacia 1942, número de reuniones, 3.610. Número de concurrentes, 283.147. El año 1942 alcanzó valores en materia de número de huelgas y de jornadas perdidas que no fueron superados en los años sucesivos, ni aún en 1945. El total de huelgas fue de 113 y abarcaron a 39.685 huelguistas, alrededor del 60% del total de trabajadores de las empresas en conflicto. La distribución de las huelgas según ramas de actividad y la proporción de huelguistas sobre el total de trabajadores fue la siguiente. Número de huelgas: en la madera 23, en construcción 20, en confección 19, en gráficos 12, en metales 12, en químicas 10, en textiles 10, en alimentación 4, en sanitarios 2, en transportes marítimos 1. Abarcando en conjunto personal 66.657, huelguistas 39.685. De las 113 huelgas, 70 fueron motivadas por reivindicaciones salariales, 3 por problemas relativos a la jornada de trabajo, 9 referidas a mejoras en las condiciones de trabajo, 29 a problemas de despido, multas, suspensiones, cumplimiento de leyes y 2 a solidaridad. En cuanto al total de los huelguistas involucrados, el 89.42% tuvo como motivación reclamos de tipo salarial. Desde el punto de vista de la experiencia obrera, en 1942, como en años anteriores, el crecimiento de la combatividad no trajo aparejado éxitos inmediatos. Solo un 10% de los huelguistas triunfaron en sus demandas. Resultado de las huelgas: número de huelgas
ganadas 45, perdidas 30, transigidas 38. La orientación del sindicalismo en los orígenes del peronismo. El golpe militar de junio de 1943 encuentra, pues, a una clase trabajadora que, pese a haber intensificado la movilización en defensa de intereses propios, no ha resuelto a su favor, en la mayoría de los casos, las reivindicaciones planteadas. El crecimiento de la combatividad y de la organización sindical, atribuible a la mejor situación para la lucha reivindicativa facilitada por niveles de ocupación muy altos, era tan grande como el monto de reivindicaciones insatisfechas. Institucionalmente, en ese año de 1943, la CGT se halla nuevamente dividida en dos sectores. Los términos de ese fraccionamiento repiten, de alguna manera, las motivaciones que llevaron en 1935 a su división y consecuentemente a la resurrección de la USA. Por un lado, un sector, el que formará la CGT número 1, que, aunque encabezado por un afiliado socialista, José Domenech, secretario de la Unión Ferroviaria, buscaba la máxima independencia de la CGT con respecto a los partidos políticos. Por el otro, la CGT número 2, integrada por los gremios dirigidos por aquellos afiliados socialistas más integrados a la estructura partidaria, como Francisco Pérez Legrós, dirigente de los trabajadores municipales y era diputado nacional, y por los sindicatos orientados por los comunistas. Ambas CGT tienen en principio, frente al gobierno surgido de los sucesos de junio, una actitud expectante, de ninguna manera opositora. Así, pese a que el 8 de junio el presidente del Departamento Nacional del Trabajo citaba a los representantes sindicales para exigirles absoluta prescindencia en materia política, tanto interna como internacional, ciñendo su programa a lo estrictamente gremial, una delegación de la CGT número 2 entrevistaba el día 21 de junio al ministro del Interior y le señalaba que la clase trabajadora había sentido un verdadero alivio al ver caer a los mandatarios de puestos y que apoyaba los propósitos del actual gobierno de hacer cumplir la Constitución, depurar la administración pública y la justicia, así como también por las medidas adoptadas y las que se decidieron para abaratar la vida y los alquileres. A pesar de ello, un mes después, el 21 de julio de 1943, la sede de la CGT número 2 es clausurada por el gobierno. La CGT número 1, por su parte, recibirá un duro golpe al ser intervenida. El 24 de agosto, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, por disposición de los interventores, dos capitanes de fragata, ambas organizaciones se retiran de la CGT, lo que significaba, por el poder relativo que poseían, la virtual acefalia de la central obrera. En septiembre de 1943, los sindicatos no intervenidos de la CGT número 1 deciden continuar con la organización y sesionar en la sede de la Unión Tranviarios, reconstruyendo el Secretariado Nacional de la CGT. El 27 de octubre, el coronel Juan Perón es designado director del Departamento Nacional de Trabajo. Exactamente un mes después, un decreto oficial crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, con Perón como titular, pero ya a fines de octubre, los interventores en la Unión Ferroviaria y en la Fraternidad habían cesado en sus funciones, siendo reemplazados por un miembro del equipo cercano a Perón, el teniente coronel Domingo Mercante, que asumió el control de los dos sindicatos. A partir de ese momento, se iniciaría una nueva etapa en las relaciones entre sindicalismo y Estado. En términos políticos, se abría el proceso de orígenes del peronismo que, en el plano gremial,
se centraría básicamente en las organizaciones que constituyeron la CGT número 1 y la USA, con aportes importantes de algunos gremios enrolados en la CGT número 2 y la mayoría de los sindicatos autónomos. De este proceso de génesis del peronismo nos interesará solo un aspecto, el referido a las relaciones entre el sector político-militar populista, que coparticipa del aparato estatal, y el movimiento obrero organizado. Y dentro de esas relaciones, nuestro interés se centrará específicamente en dos aspectos que nos parecen significativos para la discusión más general acerca de la participación obrera en los movimientos nacionales populares. El papel que jugarán no solo en el aspecto gremial, sino también en su articulación política. Un sector importante de la vieja élite sindical y la percepción, en términos de lo que podríamos llamar autonomía reformista, con que elabora ese sector su alianza con un grupo gubernamental. Si recién a finales de 1943 el grupo que rodea a Perón comienza a estructurar una estrategia pretendiente a lograr un pacto con el sindicalismo, la primera prueba pública acerca de los avances realizados en esa dirección tendrá lugar en julio de 1945. El 16 de junio de 1945, 319 entidades patronales encabezadas por la Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio, Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción, Bolsa de Cereales, Cámara de Grandes Tiendas y Anexos y Cámara de Exportadores, dan a conocer un manifiesto de las fuerzas vivas en protesta contra la política social del gobierno. 4 días después, comienzan las respuestas sindicales, y la primera organización que reacciona es la Confederación General de Empleados de Comercio, uno de los gremios numéricamente más importantes de la ex-CGT número 2. Los empleados de comercio invitaban a las otras organizaciones gremiales a una acción conjunta. Un día después se conoce una declaración de la Asociación de Trabajadores del Estado. En los días sucesivos se pronunciarán otros sindicatos y federaciones, todos de importancia y representativos de las dos CGT, de la USA y autónomos. La Unión Ferroviaria, la Federación de Obreros Panaderos, la Unión Tranviarios, la Asociación Bancaria, la Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Anexos, la Confederación de Empleados Recibidores de Granos y Anexos, la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares, los sindicatos de obreros de los frigoríficos La Negra, Anglo, Ciabasa y Los Cuatreros, el Sindicato Autónomo de Luz y Fuerza, el Sindicato Obrero de la Industria Aceitera, el Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, la Federación de Obreros Ladrilleros y la Unión Obrera Textil. A estos sindicatos y federaciones con sede en la capital se sumaron gremios de Tucumán, Corrientes, San Juan, Salta, Jujuy y Chubut. La movilización obrera a favor de la política estatal y en contra de la actitud de las organizaciones patronales culminó con un mitin callejero que tuvo lugar el 12 de julio, organizado por la Comisión de Unidad Sindical, la CGT, la Unión Ferroviaria, la Confederación de Empleados de Comercio, la Asociación de Obreros y Empleados del Estado y la Unión Tranviarios. El lema de la concentración era en defensa de las mejoras obtenidas por los trabajadores por intermedio de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Fue orador central el representante de Empleados de Comercio, Ángel Borlengui. Defendiendo la actitud asumida por el sindicalismo, dijo: no estamos conformes en que se hable en nuestro nombre. Vamos a hablar por nosotros mismos. Y nosotros hemos resuelto que el movimiento sindical argentino, colocándose a la altura de los más adelantados del mundo, gravite en la solución de los problemas políticos, económicos e
constitucionales de la República y va a gravitar con absoluta independencia. El tono del discurso de Borlenghi no difería de la actitud que, frente a la relación entre política y sindicatos, tendía a predominar en el gremialismo a comienzos de la década del 40, amparada por el creciente poderío relativo de la organización obrera, que aspiraba a no depender de agrupaciones partidarias. En todo este proceso, que culminará con los sucesos de octubre de 1945 y con la fundación del Partido Laborista, el punto central sobre el que converge la actividad sindical es el reclamo de participación obrera en las decisiones políticas. La CGT, la USA y los sindicatos autónomos se movilizaron para obtener el derecho de ejercer actividades políticas, lo que obtuvieron a principios de octubre de 1945, a través de la Ley 23.852, cuyo artículo 33, inciso sexto, establecía como derecho de las organizaciones gremiales el de participar circunstancialmente en actividades políticas, siempre que así lo resuelva una asamblea general o congreso. Solo en caso de que la asociación profesional decidiera una participación permanente y continuada en la actividad política, deberá ajustarse además a las leyes, decretos y reglamentaciones que rijan los partidos políticos. Desde el punto de vista organizativo, esta voluntad encontrará su expresión hacia fines de octubre, luego de la prueba de fuerza dada por los sindicatos el 17 y 18 de ese mes, en la fundación del Partido Laborista, percibido por la mayoría de los dirigentes gremiales como la realización de sus reclamos de autonomía en el nivel político. El proceso que lleva a la creación del Partido Laborista ha sido descuidado por la mayoría de los investigadores, siendo, sin embargo, clave para cualquier análisis acerca de las características diferenciales que asume el nacionalismo popular en la Argentina con respecto a otras manifestaciones políticas similares. Caso del varguismo. En tanto la participación obrera en este es vehiculizada por un partido autónomo en el que se expresan las viejas tradiciones reformistas del sindicalismo. El esquema organizativo del Partido Laborista, cuya influencia en la victoria electoral de Perón en febrero de 1946 fue decisiva, trataba de articular la participación autónoma de los sindicatos en la esfera política. De acuerdo con su carta orgánica, aprobada en una reunión de la que participaron más de 200 dirigentes sindicales, el Partido Laborista estaría integrado por 1. Sindicatos, 2. Agrupaciones gremiales, 3. Centros políticos, 4. Afiliados individuales. En este último caso, se colocaba como cláusula expresa que no se aceptaría el ingreso de personas de ideas reaccionarias o totalitarias, ni de integrantes de la oligarquía. En el caso de tratarse de trabajadores que hubiesen pertenecido a partidos de tendencia conservadora, podrían ser aceptados como afiliados del laborismo, siempre que no hayan actuado como dirigentes de los mismos. El programa del partido, votado en la misma reunión, era de tipo nacionalista democrático, en sus puntos referidos a organización política y orientación económica claramente distribucionista en materia social. La percepción del corte de clases en la sociedad argentina, y por lo tanto de las alianzas que eran necesarias a la clase trabajadora, incluía por un lado a la minoría constituida por latifundistas, hacendados, industriales, comerciantes, banqueros y rentistas, y todas las variedades del gran capitalismo nacional o extranjero. Enfrentada a esa coalición se encontrarían los obreros, empleados y campesinos, conjuntamente con profesionales, artistas o intelectuales asalariados, así como pequeños comerciantes, industriales y agricultores, formando lo que la Declaración de Principios califica como
la clase laborista, que necesita unirse en su propia defensa y en bien del progreso del país, a la que el partido se proponía organizar en su totalidad, aun cuando sus columnas principales serán las grandes masas integrantes de los auténticos sindicatos de trabajadores. La Comisión Provisional del Partido Laborista reflejaba esa situación, así como testimoniaba el carácter de vehículo para la unidad de los nucleamientos sindicales preexistentes. Antes de proponer una alianza con otros sectores sociales, el Partido Laborista era, en sí mismo, el producto de un pacto entre viejos y nuevos dirigentes, entre organizaciones tradicionales y nuevas, aunque con predominio de los primeros, determinado por el mero hecho ya señalado del mantenimiento de la influencia decisiva de las estructuras sindicales anteriores a 1943. ¿Cómo era visualizada por la ley sindical que controlaba la CGT en 1945 y que constituyó el Partido Laborista la relación planteada con un sector del Estado? Dos documentos difundidos por la CGT en septiembre de 1945 y en febrero de 1946 nos pueden ayudar a reconstruir esa percepción. El primero de ellos se titula La CGT frente al confusionismo político. Aparece en un momento particularmente crucial para el proceso de participación sindical en los orígenes del peronismo, el vivido entre los meses de julio y octubre de 1945. El acto de adhesión a la política de la Secretaría de Trabajo, motivado por la inquietud sindical de enfrentar a lo que se presentaba como una ofensiva patronal contra las conquistas obreras ya obtenidas, abrió una etapa de dificultades internas en la CGT. Algunos sindicatos, encabezados por la Fraternidad, en los que la influencia socialista era poderosa, comenzaron a atacar a la dirección de la CGT, calificándola como colaboracionista. La dirección CGTista reacciona contra esas acusaciones y contra los argumentos que se desplegaban detrás de ellas. En el documento mencionado, se arguye, dice, que la conducta de la CGT es de colaboración con el gobierno de facto, haciendo una intencional confusión de partidos políticos e instituciones obreras. Como si ignorasen quienes tal confusión promueven, que los partidos son entidades de opinión con referencia al desarrollo del ejercicio del poder gubernativo, coaliciones destinadas especialmente a la toma del poder, o, en su defecto, ejercer la oposición o ser colaboradoras de quienes lo desempeñan, y que las organizaciones sindicales son coaliciones económicas fundadas en naturaleza de clase, frente a las cuales todos los gobiernos son lo mismo, representantes más o menos genuinos de la clase capitalista. A partir de esta caracterización, la CGT define los alcances de su acercamiento al gobierno, en términos que vinculan su actitud con tradiciones anteriores del sindicalismo en la Argentina. La CGT no puede presentarse ante el actual gobierno, cuando no lo hizo ante otros, en la, para ella, impropia actitud de partido. Cumplió su función específica de defensa de los intereses de la clase trabajadora. Vio con agrado sus decisiones cuando resultaron concordantes con sus objetivos y reprobó sin hesitación las que lo dañaron y las que en cualquier forma pudieran menoscabar su independencia de entidad sindical. Del mismo modo, lo efectuó diariamente frente a los patrones o instituciones patronales, sin que a nadie se le ocurriera el despropósito de ver en esta conducta una colaboración con la clase capitalista. Este intento de explicar su actitud como una continuidad con la tradición del sindicalismo en materia de relaciones con la patronal y con el Estado a propósito de sus reivindicaciones categoriales, se extiende también a un tema ideológico que predominó en el movimiento obrero durante la Segunda Guerra Mundial, el del fascismo.
precisamente el punto sobre el que se centró la acusación política más directa de la alianza opositora al peronismo. La CGT, dice la declaración mencionada, se ha desenvuelto y seguirá desenvolviéndose dentro de la más absoluta independencia frente a los partidos políticos y los gobiernos. Tal disposición no es otra que la consecuencia inevitable del carácter representativo de la clase obrera y de su fuerza de gravitación en el escenario económico-social de la República, entidad que agrupa prácticamente a 500.000 de obreros. La fuerza más auténtica de una democracia auténtica no puede quedar indiferente ante la discusión de problemas que afectan a la médula misma de la vida institucional del país. Fue la nuestra la primera voz que se levantó contra el fascismo interno y externo y contra los desmanes de las bandas desorbitadas. En suelo argentino, en perjuicio de la clase obrera, amparada por tolerancias inexplicables. La otra declaración significativa de la CGT fue publicada como respuesta a un documento difundido por el gobierno de los Estados Unidos el 12 de febrero de 1946, el libro azul sobre la Argentina, en el que se acusaba al gobierno argentino, y en especial a Perón, de vinculaciones con los gobiernos del eje. Se insiste allí en el argumento ideológico del antifascismo de las organizaciones sindicales vinculadas al peronismo. Por nuestro fervor democrático, fuimos y somos antifascistas y antitotalitarios, y por eso luchamos denodadamente contra Hitler y Mussolini cuando Wall Street, coaligado con otros sectores del capitalismo mundial, alimentaba con sus dineros robados a las necesidades de los proletarios a la bestia nazi-fascista, para utilizarla como fuerza de choque tendiente a aplastar las aspiraciones de mejoramiento de los trabajadores de Europa. Y nuevamente, se plantea en este documento la visión con que la CGT explica su vinculación con el peronismo, a partir de la obtención, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, de reivindicaciones obreras largamente demoradas. Las organizaciones obreras, enfatizan, en estos últimos años no han hecho más que repetir su gestión anterior, con una sola diferencia, una enorme diferencia. Mientras que en años anteriores tropezaron con el egoísmo frío y la indiferencia de los gobiernos de la oligarquía que Breiden quiere nuevamente imponernos, en los hombres del gobierno revolucionario la clase obrera encontró el acogimiento favorable que solo dispensan quienes quieren realizar justicia. Fue así como el proletariado argentino ha podido superar en lo económico y social todo el atraso proveniente de los gobiernos del fraude y la penalidad. El análisis nos ha llevado a marcar, simultáneamente con el peso objetivo de los dirigentes y las estructuras sindicales tradicionales en el proceso de orígenes del peronismo, la percepción que estos tenían acerca del contenido que asumían las alianzas con un sector estatal, percepción que se resume en el balance trazado por la dirección de la CGT entre las reivindicaciones tradicionales del sindicalismo y la satisfacción de los reclamos a través de medidas oficiales. Esta visión de las relaciones entre sindicalismo y Estado se enlaza con una tradición vigente en el gremialismo, por lo menos desde 1930, y coincidente con un proceso general de crecimiento de la intervención del Estado en todos los órdenes sociales. El sector gremial, que apuntalará el surgimiento del peronismo, no hizo más que profundizar esa tendencia preexistente, avalado para ello por la objetiva receptividad que sus planteos encontraron en los círculos gubernamentales. En el trasfondo de las sucesivas crisis de conducción que vive la CGT durante la década del 30, se halla la complicada trama que regula las relaciones entre la actividad sindical y la actividad política. La manifestación más expresiva de ese conflicto giró alrededor de la discusión de la actitud a asumir frente al Partido Socialista, que era, precisamente,
la agrupación política con mayor influencia gremial, frente a la injerencia del socialismo y, en general, a toda tentativa que pudiera ser calificada como una forma de instrumentar al sindicalismo a favor de los objetivos de un grupo partidario cualquiera. Surgía una y otra vez, con fuerza creciente entre numerosos dirigentes, una orientación contrapuesta, la de transformar al movimiento sindical en un grupo de presión que, además de operar autónomamente, los partidos en aquellas áreas específicamente gremiales, tendiera a transformarse, el mismo, en eje de un nucleamiento político nacional. Un dirigente obrero y a la vez diputado socialista, Jacinto O'Donnell, hace referencia a estos conflictos en el sindicalismo. Anteriores al peronismo, dice: la CGT era una institución cuya importancia crecía día a día. Agrupaba gremios que en cualquier momento podían paralizar la vida económica del país. Por esa razón, quienes estaban a su frente se habían convertido en hombres de gran importancia, que tenían que habérselas con las más altas autoridades de los municipios, de las provincias y de la nación. Y se acercaron a la Casa Rosada y fueron amigos de todos los gobiernos, aún antes de que se constituyera la CGT. O'Donnell hace referencia a la aparición, en la década del 30, del dirigente gremial, especie de caudillo desconocido hasta entonces, que a partir del poder de los sindicatos intentaba invadir esferas de acción de los políticos, como por ejemplo las movilizaciones callejeras por causas no específicamente gremiales. Autos sugestionados, dice, vieron crecer sus figuras al punto de creer que podían dirigir desde afuera los destinos del país, es decir, sin ser gobierno, o cuando menos constituir un peso tal que hiciera inclinar la balanza gubernamental hacia el lado que ellos decidieran que se inclinase. Y agrega, perturbada ya su cabeza, no pocos entrevieron la posibilidad de convertir la central en una poderosa organización política que reemplazara al Partido Socialista, cuyos pocos millares de adherentes les resultaban una cosa despreciable frente a los centenares de miles que reunía la CGT. El testimonio, pese a su carácter parcial, vale históricamente. Si la reconstrucción de la USA en 1935 puede ser juzgada como formando parte de esta perspectiva, si el crecimiento de los sindicatos autónomos durante el periodo forma parte de un proceso similar, en tanto la reafirmación de la autonomía equivalía a la voluntad de no integrarse en una central en cuya dirección predominaba una alianza entre militantes socialistas y comunistas, la propia crisis interna de la CGT en 1942-1943 y la actitud asumida entonces por quienes constituyeron la CGT número 1 también puede ser enfocada en esta dirección. Y precisamente, la estructura sindical que conformó la base de sustentación del peronismo fue la resultante de una alianza entre los sindicatos que habían formado la CGT número 1, los que integraban la USA, y los autónomos, a los que se sumaron los gremios nuevos, y aquellos organizados paralelamente a los sindicatos que habían dado vida a la CGT número 2 y que mantenían una vinculación estrecha con el comunismo y el socialismo. Estos grupos gremiales se unificarán en la CGT en 1944-1945 y organizarán el Partido Laborista, en el que verán la realización de la autonomía frente a los partidos políticos del sindicalismo, larvadamente manifestada como orientación en la crisis de 1935 y 1942. A medida que se acercaba la fecha para las elecciones presidenciales, las fuerzas políticas opuestas a la orientación que a través de Perón predominaba en el gobierno militar, entraron en aceleradas tratativas para una coalición que finalmente cristalizaría en la Unión Democrática.
Hacia 1942, la Constitución de la Unión Democrática había tenido como eje impulsor a la CGT, tal como lo expresa la resolución aprobada entonces por el Segundo Congreso de la Central. 3 años después, solo una minoría sindical se alineará con los viejos partidos detrás de ese proyecto de alianza. El resto del sindicalismo, su mayoría, optará por contribuir a la estructuración de otra coalición. La influencia que mantenían los socialistas en el sindicalismo se advierte en la ofensiva llevada a cabo a partir de septiembre de 1945 para obtener la desafiliación de varios gremios de la CGT. El 6 de ese mes, la fraternidad abandona la central, acusando a su dirección de haber permanecido indiferente ante la clausura e intervención de sindicatos, detención de dirigentes, asaltos a locales obreros, creación colateral de sindicatos con propósitos divisionistas, proscripción de la libertad sindical y democrática, aislamiento internacional, carestía de la vida, inflación y armamentismo que resiente el nivel de vida de nuestro pueblo y compromete seriamente el porvenir de nuestro país. A la fraternidad se agregan, sucesivamente, la Unión Obrera Textil y el Sindicato de la Industria del Calzado, en coincidencia con una decisión de la Comisión Gremial del Partido Socialista, recomendando la desafiliación de los sindicatos a la CGT. El impacto fue absorbido por la central, que por esa fecha reorganizó su comisión administrativa y su comité central confederal, y comenzó a incorporar a muchos sindicatos autónomos y a casi todos los que integraban la USA. En una declaración referida al problema, señala: impacientes en la obediencia de sus mentores políticos, se apresuran a materializar dictatorialmente la división. No llaman previamente, como corresponde, a los afiliados para que decidan sobre su propuesta separación, ni consultan al gremio en ninguna forma con antelación a ella. Salvo en el caso de la fraternidad, la respuesta de la CGT fue impulsar la creación de gremios paralelos, que se incorporaron a la serie de sindicatos de ese tipo ya constituidos, casi todos en áreas en las que existía influencia comunista, como construcción, madera, metalúrgicos. El enfrentamiento entre las dos corrientes sindicales alcanza su culminación en el mes de octubre, en vinculación con el agravamiento de la crisis política general. El choque entre ambas significaba la contradicción entre dos proyectos políticamente contrapuestos de alianza entre clases. La imagen de un enfrentamiento entre grupos que apoyarían una orientación heterónoma, expresada por el nacionalismo popular, y otros que, por el contrario, encabezarían una línea de autonomía obrera, no parece responder a la realidad. Tanto el peronismo cuanto la Unión Democrática representaban alternativas de alianzas entre distintas clases y grupos sociales. Si la participación de sectores propietarios y de una élite político-militar ligada a ellos en la coalición peronista hizo que la participación sindical en esta fuera conceptuada como de tipo heterónomo, lo mismo podría decirse, y quizá con mayor propiedad por el carácter de los grupos propietarios que participaron, de la presencia sindical en la Unión Democrática. El vuelco final de las corrientes mayoritarias del sindicalismo hacia el peronismo, que tiene lugar en octubre de 1945, se precipita, como había sucedido en el mes de julio, como reacción obrera frente a una ofensiva contra sus conquistas reivindicativas por parte de los grupos de grandes propietarios industriales, agrícolas y comerciales. Ese es el sentido que la CGT le otorga a los acontecimientos político-militares que comienzan el 9 de octubre con la renuncia de Perón a sus cargos en el gobierno y que culminan con el paro general y la movilización callejera del día 17.
Y efectivamente, los cambios en el nivel gubernamental parecían tomar esa dirección. El discurso del nuevo secretario de Trabajo y Previsión, Juan Fentanes, anunciaba una brusca modificación en las orientaciones del Estado frente a los sindicatos. El progreso de las masas trabajadoras debe seguir el mismo ritmo de la economía general del país. No puede ser estancado por fuerzas regresivas, ni puede ser acelerado con audaces improvisaciones. A los patrones les anticipo que no se impondrán medidas que no hayan contribuido a estudiar, ni remedios drásticos con desconocimiento del derecho legítimo de los que constituyen un factor ponderable de la producción, porque su espíritu de empresa es tan importante para el progreso como lo es el esfuerzo del trabajador. El Estado no debe sustituirse a las fuerzas vivas en la dirección de la economía general. Tampoco está para imponer las normas del trabajo que las propias partes interesadas no han analizado y cuya discusión entre estas no ha sido agotada. Estos cambios de orientación, anunciados desde el gobierno, fueron percibidos como el final de una política de reformas con las que el sindicalismo había logrado satisfacer una serie de reivindicaciones postergadas y a partir de la cual la CGT había elaborado su estrategia de apoyo a un sector gubernamental. Analizando esas conquistas ya obtenidas, la CGT resumía, en un documento ya citado, fueron positivamente mejorados en sus condiciones de trabajo, vivienda, salubridad, jornada y retribuciones. Grandes masas de trabajadores de los ingenios azucareros y forestales de las provincias y territorios norteños, muchos millares de obreros de las distintas industrias de la capital y sus aledaños obtuvieron con el tesonero apoyo de la Confederación General del Trabajo sustanciales mejoras para una vida de mayor bienestar y dignidad. Asimismo, con su apoyo eficiente, una considerable cantidad de gremios esparcidos por todo el país solucionó beneficiosamente gran número de problemas. Si en el periodo anterior el crecimiento de la ocupación obrera como producto del proceso de industrialización no había traído aparejado una suba de los ingresos reales, sino su estancamiento o aún su descenso, en el periodo 1943-1945, esta tendencia cambiará a la par del crecimiento de la tasa de ocupación se operó progresivamente el del índice de los salarios reales, tal como lo indica la tabla. Nivel de ocupación y salario real en Buenos Aires, siendo 1929 el 100%. En 1940, el salario real alcanza un 98% y hacia 1945 un 118%. Es importante destacar que la tendencia hacia la suba de salarios reales en una situación de aumento constante de la ocupación alcanzó especialmente a aquellos sectores obreros menos calificados, tomando como punto de partida el año 1939. La serie de los salarios reales de los obreros calificados y no calificados en la ciudad de Buenos Aires es la siguiente. Salario real de obreros calificados y no calificados, siendo 1939 el 100%, hacia 1945 alcanza el 120.89% en los calificados y 134.82% en los no calificados. El aumento de los ingresos reales de los trabajadores, luego de una década de expansión productiva sin mayor distribución, se vio respaldado, además, por un mejoramiento en las condiciones de trabajo, traducido en la firma de gran cantidad de convenios colectivos y en la aprobación de un cuerpo legal en el que se incluían virtualmente todas las reivindicaciones propuestas por la CGT desde su constitución y por las otras entidades gremiales. El saldo de reformas que avalaba la posición de la CGT a favor de la Alianza Populista y en contra de la alianza opositora de la que participó la minoría del sindicalismo era enorme y constituía la base objetiva sobre la cual podía instrumentarse la coalición
con participación sindical que triunfó en las elecciones de febrero de 1946. Fue esa percepción reformista, reforzada por la posibilidad de autonomía organizativa que en el plano político expresó el Partido Laborista, lo que llevó a la mayoría de los viejos dirigentes sindicales a instrumentar las formas políticas más importantes del nacionalismo popular en la Argentina.